Bueno, muy bien, pues el día de hoy vamos a continuar un poquito y vamos a darle final a una miniserie, digamos, que tuvimos de que nuestro Dios está vivo. Y quiero empezar con el título de esta predicación, perdón, una crisis de fe. Y quiero explicar un poquito por qué le puse así. Es que cada uno de nosotros, conforme va pasando el tiempo, después de que recibimos a Jesús en nuestro corazón, vemos que siguen las dificultades. Vemos que seguimos debiendo la renta, debemos todavía al banco, la tarjeta, todavía tenemos problemas en el trabajo, tal vez en el matrimonio, con los hijos, y parecería que las cosas no cambiaron una vez que nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Y efectivamente hay una realidad que no podemos esconder. No podemos decir, no, pues ya no tengo problemas, ya no tengo deudas, ya no tengo enfermedad. No podemos decir eso tal vez de inmediato, pero también hay una realidad que de hecho yo prediqué hace poco acerca de esto. Hay una realidad que Jesús, al que nosotros seguimos, al que adoramos, al que le cantamos, es una realidad que su palabra sigue vigente. Y si nosotros vamos a la palabra de Dios, tenemos que ver qué es lo que dice Él, para que también, así como vemos una realidad alrededor de nosotros, también en nuestra fe nosotros podamos decir, pero es una realidad que si Dios lo dijo, se va a cumplir. ¿Cuántos están conmigo con esto? ¿Sí? Si Dios lo dijo, es porque se va a cumplir. Entonces la resurrección, les decía yo hace rato, que es el fundamento de nuestra fe. Y si Jesucristo no hubiera resucitado, nosotros no estaríamos aquí, no nos hubiéramos conocido. Antes de que tú y yo aceptáramos a Jesús en nuestro corazón, ¿quién sabe qué estaríamos haciendo ahorita? No sé qué estaríamos haciendo, pero el hecho de que nosotros tenemos la misma fe y tenemos al mismo Dios nos mantiene unidos aquí en la iglesia. Entonces el primer punto que quiero tocar es que Jesús está vivo. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Algunas realidades hacen desfallecer entonces la esperanza. Mira, que las realidades que tú estás viviendo alrededor tuyo, tal vez esos problemas de los que estábamos hablando, de repente nos hacen como desfallecer en nuestra fe. Y decimos, estos problemas me están distrayendo, ya no estoy orando, ya no estoy leyendo la palabra de Dios, estoy más preocupado por los afanes, por los problemas, por las situaciones que hay alrededor mío, los problemas en el matrimonio, en la casa, en el trabajo, con los hijos. Pero hay otra realidad. Y la realidad es que nuestro Dios vive. Esa es otra realidad. Pero mira, en esos tiempos de que nuestra esperanza desfallece, que decimos, se me hace que de esta sí no voy a salir, se me hace que de esto sí ya no me voy a levantar, viene un pasaje en Lucas 24, vamos a leer del 13 al 20. Y dice, aquel mismo día, dos de ellos, estaba hablando de los discípulos, de uno de los discípulos. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. O sea, no estaba cerca. No creo que hayan tenido vehículo en ese momento, más bien iban caminando. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Recuerden que aquí Jesús ya había muerto, ya había ido a la cruz. ¿Ok? Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron. Vayan poniendo mucha atención en esto porque aquí vamos a profundizar un poquito. Dice, pero no lo reconocieron a pesar de que Jesús iba caminando cerca de ellos. Pues sus ojos estaban velados. No los reconocieron, ¿por qué? Porque sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó Jesús. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Imagínate estas dos personas que iban camino a ese pueblo. Jesús se les acerca y pregunta a Jesús, ¿por qué van discutiendo? Y los dos que iban ahí les dicen, tú eres el único peregrino, dicen. Un peregrino es alguien que viene de fuera,
alguien que no pertenece tanto al pueblo, sino le dijeron, oye, pues a ti me imagino que no lo reconocieron, dice, tú no eres de este pueblo, seguramente eres un peregrino. Le dice, tú eres el único peregrino que no se ha dado cuenta de lo que ha sucedido. Como si, o sea, era Jesús mismo. Pero una de las enseñanzas que a mí me deja este pasaje, y quiero compartirlo contigo, es que muchas veces nosotros estamos más abrumados por las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor y no nos damos cuenta que Jesús está caminando con nosotros. No nos damos cuenta que Él nunca se ha separado de nosotros. Que si algo tiene Jesús, si algo tiene Dios en general, tiene que Él nos está buscando siempre, 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 para que nosotros podamos tener una relación genuina con Él. Pero aquí hay algo que me impacta mucho. O sea, ellos iban caminando, se les acerca Jesús, pero no lo reconocieron. ¿Cuántas veces nosotros tal vez estemos caminando por la vida y no reconocemos que Dios está ahí al lado de nosotros? ¿Cuántas veces nosotros tal vez nos hemos perdido de ir platicando con el Señor por el camino? Pero como estamos muy abrumados, como estamos muy afanados, estamos estresados, no escuchamos la voz de Dios, entonces vienen situaciones como esta que estamos platicando, en donde Jesús camina al lado de nosotros y nosotros ni en cuenta. Entonces lo primero que tienes que saber es que la tristeza aparece cuando no podemos ver a Jesús. Cuando tú ves a Jesús, tú no estás triste. Cuando tú tienes tu confianza en Él, tú no estás triste. Tu fe está hasta arriba y tú no estás triste. Pero es momento en el que tú te separas de Jesús, que tú dejas de congregarte, que tú dejas de ir a buscar a Dios y todo esto, y entonces empieza a venir a tu vida unas ciertas situaciones de emociones que son complicadas de manejar. No para el cristiano, para el ser humano en general son complicadas de manejar. Entonces las emociones a veces, no sé si te ha pasado que de repente tú estás muy contento, muy alegre y las cosas las ves diferentes. Pero cuando las cosas se complican, tú empiezas incluso a hablar de manera diferente. Si tú el día de hoy recibes tu quincena y de repente te dicen, pues no sé, ¿qué tal si vamos al cine? Entonces, claro, vamos al cine, pues acabo de cobrar. O sea, como que el lenguaje corporal, tu lenguaje de lo que sueltas de tu boca cambia. Si en el momento del final de la quincena te dicen, vamos al cine. No, ¿cómo? ¿Con qué dinero? Y oye, pero acá estabas contento. O sea, hace 15 días cuando recibiste la quincena estabas contento. Y ahora que ya no tienes dinero, ¿por qué cambió tu entusiasmo? ¿Por qué cambió tu gozo? ¿Por qué? Porque las emociones nos mueven incluso hasta en nuestras decisiones. Entonces aquí esta gente iba caminando, no ve a Jesús, pero quiero decirte, la tristeza aparece cuando no podemos ver a Jesús. La realidad era que Jesús ya no estaba ahí. Mira, los mismos discípulos de Jesús recibieron las enseñanzas de Él. Pero llega un momento en que la realidad, lo que está sucediendo alrededor de ellos, es que Jesús había partido después de haber ido a la cruz. Entonces ya no estaba con ellos. Esa realidad no la puedes ocultar. La realidad es que Jesús ya no estaba con ellos. Y entonces empieza la tristeza. ¿Por qué? Porque ya no vieron a Jesús. Y muchas veces nosotros, como no vemos a Jesús, nos entristecemos, nos desanimamos, empezamos a tener un sube y baja en nuestra fe. Decimos, ahora sí creo, ahora menos. Y ahí andamos, o sea, como en la montaña rusa con nuestra fe, a veces arriba, a veces abajo. El otro punto que tengo que decirte es que el desánimo aparece cuando concluimos que hemos fracasado. Cuando las cosas han salido mal, nuestra fe se viene para abajo. Cuando las cosas no han salido como tú lo planeas, nuestra fe se viene para abajo, nuestra confianza se viene para abajo. Y quiero decirte, ni tú ni yo podemos poner a Dios de acuerdo a nuestras circunstancias, de acuerdo a nuestras emociones. Dios sigue siendo Dios si tú estás triste o contento. Dios sigue siendo Dios si tú tienes dinero o no tienes dinero. Dios sigue siendo Dios si tú estás enfermo o no estás enfermo. Dios sigue siendo Dios. Entonces no depende de todas esas cosas que nos rodean para saber si Dios es Dios. Dios sigue siendo Dios independientemente de nuestras circunstancias. Quiero decirte que independientemente de tus pensamientos, independientemente de tus sentimientos, de tus emociones, Dios sigue siendo Dios. O
O sea, Él no cambia, Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. En Lucas 24:21 dice: pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces el desánimo aparece cuando concluimos que hemos fracasado. Es que yo creí que aquí era lo bueno, yo creí que Él me iba a salvar, yo creí que Él me iba a sanar, yo estaba esperando que Él restaurara mi matrimonio, yo estaba esperando que Él hiciera algo con mis hijos, que regresaran, como dice su palabra, que los hijos van a regresar a los padres y los padres a los hijos. Yo creí en esa parte, pero como vemos que pasa el tiempo y no sucede en el momento que nosotros queremos, entonces ahí es cuando viene un desánimo. ¿Cuántos se han desanimado en esta vida? Incluso ¿cuántos han tenido desánimo en la fe? Que dicen: no, se me hace que ahora no, como que ahora sí le falló a Dios, como que ahora sí no, en esta ocasión no, se me hace que no va a suceder. Pero dice aquí: pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Y como ya había pasado el tiempo, dice, es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. Pero los discípulos no se habían dado cuenta que tenían a Jesús al lado, que iba platicando con ellos. A ver, cuéntenme qué fue lo que pasó. Les dijo: no, mira, los gobernantes lo entregaron, lo crucificaron, lo mataron. Y le estaban hablando a Jesús. ¿Cuántas veces nos habrá sucedido a nosotros esto? Señor, ¿no ves mis problemas? ¿No ves que ya no puedo con esto? ¿No ves que no tengo los recursos? Estoy enfermo, Señor. Parecería que le estamos diciendo a alguien que no conoce tu situación. Parecería que le estamos hablando a un forastero, que le estamos hablando a un peregrino, alguien que no pertenece a nuestra fe, alguien que está como ajeno a nuestros problemas. Y quiero decirte, Dios siempre ha estado pendiente de tu situación. Dios siempre ha estado pendiente de lo que estás padeciendo. Dios siempre ha estado pendiente de las cosas que te están sucediendo. El problema es que no nos damos cuenta que va caminando con nosotros. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque tenemos una crisis de fe que no nos permite ver este tipo de cosas. Y cuando hablo de una crisis de fe, es que tú sabes lo que es una crisis. O sea, es como la escasez de algo, ¿verdad? La escasez de nuestra fe se empieza a mermar, de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque estamos más preocupados por lo que está pasando a nuestro alrededor. Y no nos damos cuenta que su palabra no ha cambiado. Cielo y tierra pasarán, dice, pero su palabra no pasará. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden pasar 1000 cosas alrededor de nosotros, pero su palabra no cambia. Y si su palabra sigue diciendo que por sus llagas nosotros fuimos curados, yo creo lo que dice su palabra, que por sus llagas nosotros fuimos curados, que Él se llevó todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades, se las llevó en la cruz. Eso es lo que sigue diciendo mi palabra. O porque cambiaron tus circunstancias, ¿también cambió la palabra? No ha cambiado la palabra, pero en esa crisis de fe empiezo a dudar. Aunque un día aquí a lo mejor nosotros decimos: sí, gloria a Dios, amén, aleluya, gracias a Dios, la gloria sea para Él. Y todas estas cosas que nosotros decimos como cristianos, ¿verdad? Pero en el momento que estamos allá afuera, en el momento que estamos enfrentando la prueba, en el momento que estamos enfrentando la batalla, parece que tenemos amnesia bíblica. Como que se nos olvidan las cosas. Si aquí vine y dije gloria a Dios, ¿por qué allá afuera digo: Señor, ¿por qué me abandonaste? ¿En dónde estás? ¿En qué momento te fuiste que ni cuenta me di? Otro de los puntos es que los discípulos de Jesús deben recordar y confiar en sus promesas. Tú y yo debemos de confiar y recordar cuáles son sus promesas. Todas las promesas que están en la palabra de Dios se cumplen sí o sí. No depende de tus circunstancias, depende de la fe que le pongamos a la palabra de Dios. No depende de si hoy estás bien o estás mal, si te sientes bien o estás mal. No depende de eso. ¿Depende de qué? Depende de la fe, que esa sí no puede fluctuar. Nuestro ánimo puede fluctuar. ¿Por qué? Porque los días de repente son malos y todo esto, pero nuestra fe no puede estar fluctuando. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer como hijos de Dios es que nos despojemos de la incredulidad en nuestro corazón.
Eso es lo que debemos de hacer, despojarnos de la incredulidad. Y dice, ¿sabes qué? En el momento que yo empiece a desconfiar, en el momento que yo empiece a dudar, en ese momento tengo que reaccionar y decir, no, déjame ver qué es lo que está pasando. Mi fe no puede fluctuar en ese momento. Lucas 24:22 dice, también algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. ¿Cómo lo iban a hallar si está vivo? Iglesia, ¿cómo lo iban a hallar si está vivo? Cuando volvieron, nos contaron que se les había aparecido unos ángeles quienes les dijeron que Él está, ¿que Él está qué? Que Él está vivo. Ese es tu Dios. Ese es mi Dios, al que nosotros le cantamos. Hace rato estábamos cantando, adorando y todo. A Él estamos cantando, a un Dios vivo. Y yo el otro día les decía, oigan, lo que estamos haciendo en la alabanza, en la adoración, es solamente el entrenamiento de lo que vamos a hacer en la eternidad allá arriba. Hasta de broma les dije, hay unos que entrenan así. Y hay otros que no, o sea, aquí el espacio se les hace cortito. ¿Por qué? Porque están entrenando de otra manera, ¿verdad? Pero eso es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, o sea que sin cuerpo. Pero a Él no lo vieron. Qué torpes son ustedes, dice aquí, está un poquito fuerte esto. Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Desde el Antiguo Testamento estaba profetizado que Él iba a resucitar. Sí, efectivamente fue a la cruz, pero nuestra fe no está basada en que Él quedó crucificado. Nuestra fe está basada en que Él bajó de la cruz, lo metieron a la tumba y al tercer día resucitó. En eso está fundamentado nuestra fe. Ahí está la diferencia, por si alguien te pregunta, bueno, ¿cuál es la diferencia? Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia, que tú tienes un Dios vivo. Entonces, si nosotros tenemos un Dios vivo, lo primero que tenemos que hacer es que no le permitamos al enemigo que la incredulidad empañe el poder de Dios. Es que mira, también la palabra de Dios dice que Jesús no pudo hacer varios milagros en un pueblo por la incredulidad de la gente. O sea, la gente empezó a dudar y no es que a Él le falte poder. Lo que pasa es que para detonar el poder de Dios se necesita fe. Otra vez te lo digo, para detonar el poder de Dios se necesita fe. Entonces, cuando nuestra fe está hasta abajo, ¿qué crees que es lo que pasa? No pasa nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el detonador es la fe. Cuando tu fe está aquí arriba es lo que necesita Dios y dice, ahí necesito hacer un milagro. Él se siente en un ambiente correcto. ¿Por qué? Porque hay fe en ese lugar. Así que si nosotros nos unimos en la fe, imagínate lo que puede suceder. Dice la palabra de Dios, en una misma fe, con un mismo Dios. Y si todos nosotros tuviéramos la misma fe, aquí se hace un ambiente para que Dios haga milagros, para que Dios haga algo. ¿Por qué? Porque la fe es el detonante para el poder de Dios, para que se manifieste el poder de Dios. Pero tú y yo fluctuando en la fe, así a veces, así como en la montaña rusa te decía, a veces abajo, a veces arriba, luego sientes el vértigo y te caes en la fe. Y ahí es donde el Señor dice, no, es que yo necesito el ambiente correcto. Necesito manifestar mi poder, pero necesito también ese detonante que es la fe. Entonces, el desánimo es el resultado, y por eso le puse así, el desánimo es el resultado de una crisis de fe. El desánimo es el resultado de una crisis de fe. Tú tienes que identificar si tú estás pasando por una crisis de fe. ¿Cómo identificas que estás pasando por una crisis de fe? Cuando empiezas a dudar lo que ya habías leído que está escrito. ¿Cuántas promesas nosotros hemos olvidado por esa crisis de fe? ¿Cuántas promesas nosotros nos hemos perdido porque no está el detonante para que el poder de Dios se manifieste? Pero ¿cuántos de todas esas promesas hemos perdido por tener una crisis de fe? Hoy, iglesia, quiero decirte, necesitamos reavivarnos. Si nosotros tenemos un Dios vivo, ahora necesitamos
renovar y reavivar nuestro espíritu para decir: Señor, yo te creo, no voy a ver las circunstancias que están alrededor mío. Ahí hay una realidad, es cierto. Si debes la renta, pues la debes, esa es una realidad. Pero sabes, tienes a un Dios todopoderoso que incluso usa a los cuervos para darle de comer a sus hijos. O sea, hay muchas cosas que también son realidad, pero las hemos perdido de vista. No podemos decir que no hay una realidad allá afuera en el mundo, que la situación de la violencia, eso es una realidad, está bien. Pero hay una realidad, que tú y yo adoramos a un Dios vivo. Y eso es lo que quiero que te lleves el día de hoy. Que hay una realidad que se llama Jesucristo, y Él es nuestro Dios al que nosotros adoramos, al que nosotros le creemos, al que creemos de su palabra. Nos agarramos de Él, de su mano. ¿Para qué? Para salir adelante en la vida. Es que esa es la diferencia. Si tú te agarras de la mano de Dios, o sea, no quiere decir que no vas a tener problemas. La situación es que vas a salir adelante agarrado de la mano de Dios. Esa es la diferencia. Otro punto es que es necesario volvernos a la palabra de Dios y restaurar la comunión con Él. Cuando tú empieces a tener dudas, cuando empieces a flaquear en tu fe, que tu fe está hasta el suelo, lo que tienes que hacer es regresar a la palabra de Dios. Lo que tienes que hacer es regresar a la palabra de Dios. No hay una varita mágica que tú vas y te conectas como en el celular y dices: ahora me voy a recargar de fe, y ya cuando esté en el 100% otra vez salgo a la calle. No hay nada de eso. Lo que tienes que hacer es ir a la palabra de Dios y tienes que restaurar tu comunión con Él. No hay otra forma de que tú vuelvas a tener fe. No hay otra forma en la cual tú puedas volver a confiar. Tú necesitas ir a la palabra, volver a recordar lo que hay en esa palabra, volver a recargarte de esa fe, y entonces sí decir: ay, se me había olvidado que mi Dios vive, que siempre ha estado conmigo, que va caminando conmigo. Cuando tú lees la palabra, vuelves a recordar lo que Dios ha hecho por ti. Incluso hasta por testimonios fuertes, puede ser de finanzas, de salud, no sé, pero la misma palabra te va a recordar lo que Dios ha hecho por ti. Y si lo ha hecho en el pasado, lo puede volver a hacer ahora en el presente. Así que no te preocupes por lo que estás pasando. Seguramente estás pasando por una prueba, pero quiero decirte, necesitas recordar por todas las que Él te ha sacado. Y si por lo menos una vez te ha sacado del problema, tú tienes que decir: ah, ya me acordé quién es mi Dios. Ya recordé que Él no está en la tumba. Ya recordé que la piedra fue removida. Ya recordé que no está ahí. Ya recordé que camina junto a mí, aunque tal vez no me he dado cuenta algunas veces. Hoy le vamos a pedir perdón a Dios porque no nos hemos dado cuenta que Él sigue caminando con nosotros. Pero es importante que tú veas que Dios está vivo y que está contigo. Lucas 24:27 nos dice, hablando de la palabra, ¿no?, que tenemos que regresar a la palabra. Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó, les enseñó, les dijo lo que se refería a Él en todas las escrituras. Y es que cuando tú piensas que Jesús se fue, cuando tú piensas que Jesús, descendió, a lo mejor nosotros que tenemos la fe suficiente para creer que Él fue al cielo y que está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí, a lo mejor tenemos esa fe. Pero cuando se trata de tu situación personal, que dices: sabes que estoy enfermo, Señor, pero los doctores dicen que no hay remedio. Entonces tienes la fe para creer que Él fue al cielo, que está a la diestra del Padre para interceder por ti y por mí, pero no tenemos la fe para entender que en la palabra también dice que por sus llagas nosotros fuimos curados. Y no podemos ser como los saduceos, ¿verdad?, que sabían de todo esto, pero había una parte: no, esto no es para mí. Esto no lo acepto, esto como que no lo creo, esto como que no hago switch con esto, no macheo con Él. La única forma en la que tú puedes restaurar tu fe y la relación con Él es teniendo una vida devocional. Y una vida devocional habla de leer la palabra de Dios, de orar a tu Dios, de tener una comunión cercana a Él. Esa es la única manera en la que tú puedes recargar esa fe que tal vez está flaqueando. Pero esa fe la tienes que recargar todos los días.
Si se pasa una semana, mi hermano, y tú no oras, y tú no lees la palabra de Dios, te puedo asegurar que en 2 o 3 días tu fe empieza a bajar, tu fe empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar. Y luego dudas de lo que un día estabas alegre, gozoso de decir, sí, gloria a Dios, yo sé que esto va a suceder, yo sé que voy a ser sano, yo sé que voy a salir de las deudas, yo sé que va a pasar. Un día lo dijiste, pero como no continuaste en la relación con Él, como no continuaste en la palabra, leyendo todos los días, entonces al tercer día, en lugar de resucitar, te estás muriendo. Lo que nosotros tenemos que hacer es permanecer en la palabra de Dios. Y la vida devocional nos fortalece ante las crisis de fe. Una vida devocional te fortalece ante una crisis de fe. ¿Sabes? Yo no creo que sea pecado tener una crisis de fe. Lo que sí no está bien es que tú y yo no regresemos a la palabra, porque dejamos de confiar en Dios. Cuando menos nos damos cuenta, estamos secos totalmente. Cuando menos nos damos cuenta, ya no creemos ni lo básico, digamos. Entonces tenemos que nosotros restaurar esa relación con Dios a través de una vida devocional. Y ahí también quiero tomar 2 minutos para decirte tu testimonio. Tu testimonio es muy importante. La vida devocional te va a llevar a tener una fe constante. Sigues creyendo. Y cuando digo constante también es ascendente. Cada vez creo más, cada vez entre más conozco a Dios le creo más. Pero eso depende de una vida devocional. Cuando nosotros llevamos una vida de solo los domingos, se me salió, perdón, no estaba en el bosque, pero si solo los domingos estoy levantando mis manos, si solo los domingos vengo y leo lo que hay en la Biblia a través de la proyección, pero en la semana no vuelvo a recargar para que yo pueda tener esa fe constante, tener una relación con Dios constante, entonces al tercer día yo estoy en el suelo y dejo de confiar y el desánimo viene a mi vida. Y hay situaciones que vienen a mi vida que no puedo soportar, que no parecería que son muy difíciles. ¿Por qué? Porque me falta fe, porque estoy metido en una crisis de fe. Otro de los puntos es Jesús restauró el corazón también de sus discípulos. Una de las cosas que hace que tú experimentes cuando regresas a la palabra, cuando recuerdas lo que Dios ha hecho por ti, es que tú restauras también tu corazón. Te voy a decir por qué la palabra de Dios habla de restaurar el corazón. Porque cuando viene el desánimo, normalmente entra como resentimiento, como una situación fea así en el corazón, en donde dices, se me hace que la palabra no era para mí. Se me hace que la situación, las circunstancias feas solamente me suceden a mí. Se me hace que todo esto que estoy padeciendo, Dios se olvidó de mí, ya no hay más que hacer. Pero Jesús restauró el corazón de sus discípulos y los acompañó. Aunque tú y yo no nos demos cuenta, Él siempre nos acompaña. Y el hecho de que Jesús nos acompañe día y noche, todos los días, hasta el fin del mundo, eso nos restaura el corazón también. El saber, yo no sé si tú estás contento, pero el saber que Dios no nos ha dejado, que siempre nos acompaña. Mira lo que dice Lucas 24:15. Sucedió que mientras hablaban y discutían, mientras tú allá andamos en otro rollo, dice, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Mientras tú y yo andamos discutiendo por los afanes de la vida, que si el jitomate subió, que si los frijoles ya no alcanzan, que si no sé qué, que si los afanes. Mientras eso sucede, lo que hace Dios es acercarse a nosotros y caminar con nosotros sin que nosotros nos demos cuenta. Y gracias a Dios yo tengo un Dios que no es enojón, no es corajudo, no nada de eso. Más bien Él se acercó a mí y comenzó a caminar junto a mí. Tú tienes que tener eso en tu corazón, en tu espíritu, que Jesús camina junto a ti. Ahora lo importante es que lo veamos, ¿no? Porque tal vez mucho tiempo hemos caminado con Él o Él con nosotros, pero no nos hemos dado cuenta que ahí está. Entonces vemos a Dios en esta continua labor de estar buscando a sus hijos. Es que parecería que nosotros decimos, no, es que Dios se olvidó de mí. No, yo te puedo decir, a Adán, a Caín, a Abraham, a Israel, Jesús mismo descendió para buscarnos a nosotros.
El problema es que nosotros no nos damos cuenta que Él ahí está. Pero de que Él ha hecho, digamos, como que es su labor, es su tarea, estar buscándonos a nosotros. ¿Te acuerdas cuando Adán pecó, que Dios lo andaba buscando? Y Adán se escondió porque tuvo temor, tuvo vergüenza sobre su pecado. Jesús escuchó también la condición de sus corazones. Cuando los dos discípulos iban caminando, y le empezaron a contar al mismo Jesús todo lo que había sucedido, ¿sabes qué fue lo que pasó? Jesús los escuchó. Jesús los escuchó. Dice, a ver, cuéntame, yo ya sé qué es lo que está pasando en tu vida. Ya sé que tienes aflicciones. Ya sé que estás pasando por una crisis, pero cuéntame, platica conmigo, caminemos juntos. Dime qué es lo que te sucede. Desahógate si lo quieres ver así. O sea, si tienes que llorar, llora. Si tienes que caminar, camina. No sé lo que tengas que hacer. Pero lo que sí quiero decirte es que este pasaje me enseña mucho, porque Jesús mismo se acercó en el momento de la aflicción de los discípulos diciendo, se me hace que ya no va a suceder nada, se me hace que no va a resucitar. Ahí se acerca Jesús sin que tú lo hayas pedido. Sin que tú lo hayas pedido, Él se acerca y camina contigo y te escucha. Bueno, es que yo ya estaría arriba de la silla, mi hermano. O sea, nada más de pensar yo no me he dado cuenta que Jesús va ahí conmigo y que todo lo que le estoy diciendo, aunque parece que no hay una respuesta, pero todo me está escuchando. Todo me está escuchando. Jesús los bendijo también con su presencia. Lucas 24 del 28 al 31. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. Me encanta esto. Bueno, déjame ver, a ver si dicen algo, ¿no? Y como que no, yo voy para allá, ¿eh? Me encanta este pasaje porque, o por lo menos así me lo imagino. Dice, al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. Pero ellos insistieron, quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Es que, imagínate nada más esto. En un momento de intimidad, estábamos hablando que tenías que regresar a la palabra de Dios, que tenías que tener una relación más cercana con Él. Pero en un momento de intimidad, ahí estaba la cena, donde estaban cenando todos sus discípulos. Y dice la palabra de Dios que Él, ¿qué hizo? Partió el pan. ¿Qué más dice? Entonces se le abrieron los ojos, pero antes dice, luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. En una relación íntima con Dios. Y después de tener un desánimo, después de estar pasando por una crisis de fe, cuando tú regresas a la palabra de Dios, cuando tú regresas a tener una relación con Él, en algo íntimo, así como lo que está sucediendo aquí, dice, entonces se les abrieron los ojos. Y te das cuenta del propósito que Dios tiene en tu vida. Y te das cuenta de los planes que hay con Dios para ti, para tu vida, para tu familia, en tu trabajo, con tus hijos, para tus generaciones. Pero en esa relación íntima es donde Dios dice, y se les abrieron los ojos. No fue antes. O sea, imagínate antes, no sé, si hubiera por ahí un libro con mis palabras y todo, en Jorge 2:1, por ejemplo. Que digan, no, y mientras andaba yo en la calle allá divagando, estaba yo en el alcohol, en las drogas, estaba por allá, y entonces se me abrieron los ojos. No, dice después de una relación con Él, después de una vida devocional. ¿Qué dice? Se le abrieron los ojos. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. ¿Cuánto tiempo hemos pasado tal vez sin reconocer a nuestro Dios? Aunque esté al lado de nosotros, pero tenemos los ojos vendados, no lo reconocemos. ¿Por qué? Porque no tenemos esa relación íntima con Él.
poco a poco su presencia se fue restaurando para los desanimados. ¿Cuántos desanimados hay aquí? Sinceramente, nadie nos está viendo por Facebook, nadie nos ve. Pero ¿cuántos desanimados habrá el día de hoy? Tal vez no en este momento, pero en algún momento estuviste desanimado. O tal vez no en este momento y al día de mañana te desanimas por algo. Quiero decirte, la solución sigue estando en Jesús. Pero no lo vas a encontrar en la tumba en donde nada se mueve, en donde todo está muerto. Lo vas a encontrar afuera, con una vida devocional, con tu testimonio, predicando la palabra de Dios, evangelizando, sirviéndole a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios vivo. Por eso nosotros no estamos festejando la muerte. Por eso nosotros no creemos en eso. ¿Por qué? Porque si Dios está vivo, es un Dios de vivos y no de muertos. Dáselo fuerte a Dios, dáselo fuerte a Dios. Una recomendación que te tengo que hacer es que no dejes de caminar con Dios, aunque no entiendas las cosas. Esta es una recomendación que quiero hacerte. Aunque no entiendas por qué están sucediendo las cosas, tú no dejes de caminar con Dios. Que tu fe no flaquee. Dices, mira, yo no entiendo ni cómo, no sé cuándo se van a resolver las cosas, pero sigo creyendo en un Dios todopoderoso, en un Dios omnisciente y omnipresente, en un Dios que no se arrepiente de lo que ha dicho. Si está escrito, yo sigo creyendo que se va a cumplir. Esas son de las cosas que tú y yo no. Mira, todo lo demás puede pasar, pero nuestra fe no se puede ir al suelo. Todo lo demás puede suceder. O sea, hay cosas. Nadie estaba preparado para una pandemia, nadie está preparado para una crisis económica, nadie está preparado. O sea, hay muchas cosas que pueden suceder, pero que nuestra fe no flaquee, que nuestra fe no se vaya al suelo. Son de las cosas que tenemos que aprender como cristianos. De los últimos puntos que tengo que decirte es que Jesús restauró también la esperanza en los corazones. Yo sé que en una crisis de fe la esperanza se va. Ya no tengo esperanza de que puedan suceder las cosas. He tratado de conseguir trabajo durante 3 años y ya no tengo esperanza. He batallado con esta enfermedad durante años y ya no tengo esperanza. Pienso que el matrimonio se va a restaurar, pero pasan los años y no veo nada. ¿Y sabes? Cuando tú te regresas y dices, me voy a meter otra vez en la palabra, voy a tener una relación con Dios, entonces la fe empieza a incrementar, la esperanza empieza a florecer. Y cuando tú tienes esperanza, dices, Señor, mira, ya no sé ni cómo, ya no sé ni cuándo, pero sabes, me gozo porque sé que lo voy a ver con mis ojos físicos. Ya tal vez lo vi con mis ojos espirituales, pero mis ojos físicos van a ver cómo se restaura mi matrimonio. Mis ojos físicos van a ver cómo regresan mis hijos. Mis ojos físicos van a ver cómo salgo de las deudas. Mis ojos físicos van a ver lo que yo en algún momento creí que ya no iba a pasar. ¿Qué quiero hacer contigo el día de hoy? Que a veces estamos en la fe, estamos en una reunión como esta, nos cargamos de fe, pero vienen las pruebas. Y en lo que tú estabas gozoso, en lo que tú estabas creyendo, el día de la prueba dices, se me hace que el Señor me abandonó. Ahora quiero regresarte para allá. Estás en una crisis de fe y dices, ya no tengo esperanza. Creo que ya las cosas no van a suceder. Y lo que quiero decirte es, en lugar de ir de allá para acá, ahora vamos a regresar de aquí hacia nuestra fe, hacia nuestra confianza a Dios, hacia nuestro devocional diario, una vida devocional en donde todos nosotros estemos continuamente en relación con Dios. Y eso nos va a mantener la fe estable, que no ande fluctuando así. Un día crees en todo, con todo tu corazón, y un día no quieres saber nada. Pero sabes que las circunstancias no te cambien, que los problemas no te cambien, que los afanes no te cambien. Nuestro Dios está vivo. Lucas 24 del 33 al 35. Y con esto nos preparamos, por favor. Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén, regresaron a su casa. Ahí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos, y les dicen, es cierto,
Lo que decían esas mujeres es cierto. El Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos por su parte contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Termino diciéndote, tú sabes que Jesús le dijo a María: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No te digo, ¿qué es lo que falta para ver la gloria de Dios? Creer que tenemos un Dios vivo. Y Jesús le estaba diciendo a María: ¿por qué te afliges? ¿Por qué estás pasando por esa situación? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuántos de aquí creen? ¿Cuántos de aquí creen? ¿No te he dicho que si crees, iglesia, al hogar de su presencia, verás la gloria de Dios?